Qué gusto verles, familia. Sean todos muy bienvenidos. Quiero decirles que no solamente nosotros pasamos películas, Jesús también les pasó películas a sus discípulos, a la gente con la cual se reunía, con la cual hablaba. En su ministerio, Jesús habló mucho en parábolas, que no son más que historias. Y yo que recuerde, Jesús no llegó leyéndoles cierto pasaje de la Escritura, llegaba hablándoles de que un sembrador salió a sembrar y un padre tenía 2 hijos. Era la manera en como Jesús hablaba con las multitudes, hablaba con los discípulos. Pocas referencias donde Jesús esté tomando cierto texto bíblico y como que vamos a revisar este texto bíblico de principio a fin, de modo que escúchenme. De modo que no nos debería de extrañar el que no solamente en la iglesia, sino que en nuestras vidas Dios nos hable mucho por medio de historias. Nuestra vida es una historia. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué historia estás viviendo? ¿Qué historia estás viviendo? Hoy quiero compartirles de una increíble historia que ustedes, ¿cuántos ya vieron la película Los Mitchell y las máquinas? Los Mitchell y las máquinas. Muy bien, una persona, ok. Les daré más detalles en esta próxima intervención que tenga con ustedes. Pero ¿qué les parece si antes cantamos y antes oramos? Y que este tiempo lo dispongamos a Dios. Qué bueno es tener este tiempo. Qué bueno es que tú te hagas un tiempo, mis amigos, de las cosas más importantes que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones, que nos van a ayudar a estar un tanto más despejados en medio de tanto estrés y caos, es el que tú te hagas espacios diarios y semanales para escuchar. De las cosas más importantes, escuchar. Si escuchamos a Dios, mis amigos, quiero decirte que el estrés no te va a destantear. Si escuchamos, va a ser menos probable que nos estresemos, porque muchas veces en eso nos perdemos y el Señor no quiere eso para ti y para mí. De modo que qué bueno verles. Vamos a tomar este tiempo, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tal vez tú y yo no entiendas, tal vez tú y yo no entendamos, tal vez yo no entienda ahorita el por qué me está pasando esto, cómo es que llegué aquí. Tal vez hace rato estaba platicando con un amigo aquí de la comunidad y me estaba diciendo de nuestra anterior serie que se llamó ¿Cómo predecir tu futuro? Y me decía, oye, pues ¿por qué nos complicamos tanto? Ya sabemos el final, ya sabemos cómo termina esto, sabemos que al final Dios gana, al final el reino de Dios se impone sobre el reino de los hombres, al final Jesús es rey y nosotros tenemos parte en su reino, nosotros somos parte de su glorioso reino, ya sabemos ese final. ¿Por qué es que nos complicamos en el proceso? Ese final está asegurado para ustedes y para mí. Ese final glorioso. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el proceso? De modo que si tú tal vez, como yo muchas veces, no entendemos el porqué de nuestra historia, cómo es que esta historia va a acabar, a dónde nos está llevando nuestra historia, vamos a orar que el Señor pueda hablarnos en esta mañana y poder ver cómo Dios tiene una historia y cómo es que tú y yo encajamos en esa historia que Dios tiene. Esa historia se llama la salvación, la redención del ser humano. Padre, gracias te damos que nuestras historias no son únicas, no son, aunque a veces parece que no estamos teniendo lo que pedimos y que mucho de lo que estamos pasando no lo entendemos. Pero qué increíble saber que sobre cada una de nuestras historias hay una historia aún mayor, y es la historia de tu redención, que aún de nuestros caos, aún de nuestros problemas, tú puedes hacer una obra gloriosa y puedes hacernos las personas que tú pensaste que fuéramos, que para ti no es problema lo que estamos pasando, para ti no es problema lo que hemos hecho o deshecho. Tú puedes usar aún nuestros pecados en el propósito para el cual tú nos creaste. De modo que, Señor, háblanos en esta mañana por medio de tu Espíritu. Sé tú, Señor, atrayéndonos a ti. Sé tú, Señor, uniéndonos a tu historia. De modo que nuestra historia pueda ser una
en la que veamos tu obra, en la que veamos tu transformación y al final veamos tu victoria sobre todas aquellas cosas, pérdidas o derrotas que pensábamos nos definían. Veamos tu victoria finalmente y podamos, Señor, decir junto con millones y millones de personas: gloria sea al Cordero de Dios, al Cordero inmolado de Dios, que reina y ha vencido. A Él, Señor, hoy, en ese nombre, hoy oramos en Cristo Jesús. Amén. Hay ciertas disciplinas espirituales que nos ayudan a estar espiritualmente bien, como la oración, la meditación. Sin embargo, hay una disciplina que es muy poco promocionada en la iglesia, es la de la percepción. La percepción, la disciplina de la percepción, habla de que nos expongamos a otros puntos de vista. La de la percepción tiene que ver con tratar con nuestros sesgos y prejuicios. Sin embargo, en la iglesia solamente hablamos de asuntos de la iglesia y llega a pasar que los cristianos llegan a ser las personas más cerradas que existen porque solo hablan cristianís. Es el idioma de los cristianos, solo entienden el idioma de los cristianos, solamente hablan de cosas como que Cristo ya viene, el fin del mundo, que el Espíritu me toque, cosas parecidas, pero cosas más allá de la iglesia, más allá de la cultura de la iglesia, parece que son del diablo, y es lo contrario de lo que el Señor Jesús nos habló cuando estuvo aquí. Jesús nos expuso a cantidad de perspectivas e ideas y nos desafió Jesús a no enclaustrarnos en una sola manera de ver las cosas. De modo que al ver estas películas, nuestro fin es que nos expongamos a otras maneras de ver la vida, a otras cosas que pasan, no solamente cosas que nos cuentan en la iglesia, y nos ayude en nuestra percepción. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cómo está tu percepción? Dile: media visca. Fíjense, nos resulta fácil juzgar como cristianos. Y eso es un problema de percepción. ¡Hola, banda! Dios nos ha llamado a la aceptación. De modo que hoy quiero presentarles esta película que se llama Los Mitchell y las máquinas. Y es la historia de una familia. Primera vez que pasamos caricaturas. Les voy a decir por qué. Este año fue un poco difícil, no hubo muchas producciones. La mayoría de las producciones fueron vía Netflix o todo lo que es el streaming. ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada, no podía ir al cine, de modo que las mayores producciones se hicieron vía el streaming, de modo que esta película es de Netflix, porque ya les conté por qué. Y es una película que trata acerca de una familia un poco disfuncional. Pero esas son las familias que Dios usa finalmente, personas disfuncionales. Dios usa personas comunes y corrientes para dar a conocer a un Dios extraordinariamente asombroso. De modo que la trama gira en torno a dos personajes, si bien es en torno a esta familia, la Mitchell, gira en torno a dos personajes: Rick, el papá, y Kathy, la hija, y de los problemas que tienen, de los roces que tienen. De modo que veamos esta primera escena donde aparecen no solamente los Mitchell, sino los personajes principales, Rick y Kathy. Qué fácil es que se nos descompongan nuestras relaciones. Qué fácil que un detallito, una situación inesperada se torne en un infierno en nuestras familias. ¿Por qué serán tan complicadas nuestras relaciones? ¿Qué nos empuja a querer hacer desaparecer todo esto que llamo familia y ya no te quiero ver? Y bueno, sí, espérame, déjame, ¿cómo le arreglo? ¿Qué es lo que hace que resulten tan difíciles las relaciones? De modo que cada quien agarre su rumbo. Bueno, vamos a ver si podemos arreglarlo. No, mejor no, cada quien que se vaya allá donde quiera. ¿Qué es lo que hace que vayamos por la vida evadiendo, no enfrentando nuestras relaciones?
cercanas, menos aquellas un poco más lejanas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien que haya visto por resolver este caos de la vida emocional? Y yo creo que esto viene desde el mismo comienzo. Como seres humanos lo teníamos todo, vivíamos en un lugar perfecto, todo estaba perfecto, no había delincuentes, no había gobierno, no había escuelas. El trabajo que hacíamos nos gustaba, estábamos en el jardín del Edén y aún ahí Adán y Eva se pelearon. Aún ahí. De modo que quiero que consideremos qué es lo que ha hecho ruido o está haciendo ruido en nuestras relaciones, y quiero que consideren que en nuestros tiempos un factor que está agravando el estado de nuestras relaciones son las cuestiones tecnológicas, el uso de celulares, el que tengamos las redes sociales a nuestra disposición, al alcance de nuestra mano, el que podamos entrar a mundos diferentes a los mundos en los que estamos viviendo, el que podamos conocer el estado que guardan familias de celebridades, de deportistas. Es increíble el peso que tiene ahorita la cuestión mediática en muchas de nuestras vidas. De modo que mucho de lo que hace Katy al salir de casa es por esta cuestión mediática. Está inundada de sueños y de paraísos vía las redes sociales. Y bueno, estas son unas fotos de un fotógrafo muy conocido que hace algún tiempo fue galardonado por estas tomas que hizo, en donde están las personas no se dan cuenta que están posando, que están actuando, que están haciendo ciertos ya patrones definidos, porque están envueltos en sus celulares. Los celulares los manejan, los celulares están dictando el paso que tienen en cómo interactúan con los demás. Los celulares, la tecnología está dictando cómo es que tienen que comportarse, cómo tienen que relacionarse. De hecho, me llama la atención de esta foto, cómo el papá y la mamá están perdidos. Mientras están haciendo sus labores, están perdidos viendo, quién sabe qué están viendo. El único que está atento, el único que por así decirlo está posando para la foto es el niño que está ahí agarrando, creo, una escoba. Es el único que no tiene celulares y que por eso puede ver lo que está pasando, puede ver lo que está sucediendo. Y bueno, esta situación que pasa Katy con su papá Rick, de ya irse de la casa, hace que Rick emplee su imaginación para crear un plan para reconciliarse. Y su plan es que se vayan juntos en un viaje al otro lado del país para llevar a Katy. Katy se pensaba ir en avión para irse a la universidad, pero el papá ahora piensa que se vayan todos juntos de viaje. Y esta es la siguiente escena. ¿Cuántos padres se sienten rechazados de que todo su esfuerzo, todo lo que hacen por sus hijos a veces no da fruto? Uno que otro, los demás están contentos de que los rechacen. Creo que de las cosas más difíciles a entender es lo que puede hacer una persona con lo que le damos. No podemos predecir qué puede hacer con lo que le damos. Imagínense el caso del mismo Dios que hizo un jardín llamado Edén, donde todo era perfecto, para poner ahí a dos personas, al hombre y la mujer. Y Él, imagínense haberlo hecho tan perfecto y que los seres humanos hayan descompuesto eso, que era tan perfecto. De modo que tenemos un ejemplo en nuestro Padre Celestial. Si a nuestro Padre Celestial se le echó a perder esto, a nosotros como padres terrenales, seguro que algo mal va a salir en algún momento en nuestra historia, con nuestros hijos, en alguna circunstancia. Y luchamos con esa aceptación, luchamos con eso de dónde debo de confiar y dónde debo de controlar, dónde está el punto medio para poder saber cómo relacionarme con mis hijos, con las personas, con mi familia. Porque sí, en un momento debo de soltar, pero también debo de cuidar. ¿Cómo entender esta dinámica? De modo que yo creo que va a ayudarnos mucho a entender la dinámica que Dios tiene con nosotros.
la dinámica que ha tomado para traernos de vuelta a casa, para estrechar una relación con nosotros, aun y cuando esa relación se perdió, se fracturó por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Dios siempre ha buscado y siempre está buscando restablecer esa relación con nosotros. Y algo que yo creo está detrás de muchos de nuestros conflictos, yo creo que está la comparación. La comparación está en mucho detrás de nuestros conflictos personales. Y en la película vemos cómo la mamá está al pendiente de los Posey, que no son unas celebridades, son sus vecinos, pero todo lo postean en Instagram y la mamá está viendo qué hacen y miren qué bonito. Y la hija también está viendo lo que hacen sus compañeros. Y todos están viendo la vida de los demás, menos viendo la vida que tienen ellos que vivir. Y están todos conflictuados y exigiéndole al padre que les dé una vida como la que aquel padre le está dando a sus hijos, o que yo pueda tener la vida que tienen esos compañeros que mis papás no me están dando. De modo que todo es una revoltura, es todo un mar ahí revuelto de emociones. Y mientras van de camino a la universidad, se encuentran los Mitchell, se encuentran con los Posey, con sus celebridades, se los encuentran y quiero que noten la comparación que hay en ellos y quiero que vean cómo es que muchas veces nos perdemos de vivir por vivir la vida de otros. De modo que en este siguiente clip encontramos esta dinámica y entra aquí un factor interesante en esta película, que es cómo la tecnología, eso que nos ha abierto el mundo para ver las vidas y las familias y las historias de tantas personas, cómo la tecnología entra en acción para tomar control de las vidas, no solamente de los Mitchell y de los Posey, sino de toda la humanidad. Nos comparamos, todo sale mal. Nos perdemos tan fácil. Y ahora con esto de la tecnología, parece que vamos persiguiendo lo que otros hacen para sentir que nuestra vida, tal vez en un poquito, tiene sentido. Y esto de la tecnología puede ser muy esclavizante. ¿Cuántos tienen, hay unos estándares, por ejemplo, el tiempo de pantalla diario? ¿Cuántos están enfrente de una computadora o están viendo su celular por más de 2 horas al día? ¿Cuántos más de 2 horas al día? Bien, ok. 2 horas al día, ok. 3 horas al día. Muy bien, está bien. Aquí no juzgamos, recuerden, no juzgamos. Yo quiero darles no son consejos, son algunas cosas, unas prácticas, llamémosle así, prácticas que en casa tenemos para que la tecnología no nos saque del camino, la tecnología no nos esclavice, tratando de alcanzar estilos de vida que no son para nosotros, para que la tecnología no nos seduzca y nos envuelva en ilusiones vanas, pasajeras, futiles, que meramente nos encapsulan y nos pierden del propósito de Dios. Tenemos algunas prácticas en casa que les quiero compartir, cosas que hacemos en casa que tal vez puedan ayudar a alguien aquí. Es nuestro deseo que puedan ayudar. Lo que hacemos en casa, por ejemplo, es que nadie, esa es la regla, no es la regla, es la práctica. No sé si la estén cumpliendo, pero es la práctica. Nada de celulares antes del desayuno. Antes del desayuno, toma tu tiempo con el Señor, escucha, toma un tiempo con su palabra, adóralo, pero nada de cuestiones electrónicas, sino hasta después del desayuno. Eso es algo que queremos hacer en casa, que estamos haciendo en casa, que procuramos en casa, así como 1 hora o 1 hora y media antes de dormir. Vamos a apagar celulares, vamos a apagar cuestiones electrónicas antes de dormir o ya en cama. Vemos porque el celular no lo ponemos a un lado, no nos dormimos con él, no lo usamos como almohada. Vemos porque el celular esté lo más lejos posible. Queremos a ese artefacto del demonio que no nos despierte en algún momento en la noche. Queremos dormir tranquilos, el sueño es sagrado.
De modo que lo apartamos 1 hora, hora y media antes de dormir. Otra práctica que tenemos, aparte es que tenemos tiempos específicos para usar el celular. Este es el horario para ver videos, para ver series, para checar redes sociales. Tenemos ciertos horarios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Acaso hemos caído en cierto fanatismo? ¿Acaso somos muy estrictos y cerrados de que no queremos que el mundo nos contamine? Más que eso, queremos ponerle límites a la tecnología, porque si la tecnología no tiene límites, va a entrar con todo y nos va a arrastrar hacia un estilo de vida falso, pasajero, vano, fútil, en el cual nos escondamos tal vez de ser quien Dios pensó que fuéramos. Y es algo de lo mucho que esta película nos dice. La tecnología nos ha envuelto y nos ha escondido de ser nosotros mismos. Solamente queremos ser alguien más. No sabemos quién, pero queremos ser alguien más. Queremos ser alguien, pero no la persona que Dios pensó que fuéramos. Y la tecnología nos está usando y nos está deprimiendo y nos está causando ansiedad. Hoy los niños ya tienen ansiedad. ¿Pero qué te falta, hijo? Dime, ¿qué te preocupa? Ni trabajas, pero ya tienen ansiedad, ya están sumidos en depresión algunos de ellos, en mucho por el impacto de la tecnología. De modo que yo quiero que consideres cuál es el peso, qué es lo que está haciendo en ti la tecnología, el compararte, el verte, el postearte, el Instagram, las redes, las series. Te están sacando del cauce y el camino que Dios tiene para ti. Considéralo, te ruego. Tómalo en cuenta. Dios desea hacer algo mucho más que un perfil en el Facebook. Y en esta historia encontramos que los robots, que son una versión actualizada de los celulares pasaron ya de moda, ahora son robots. Ya no es tu correo electrónico en tu celular, ahora son asistentes computarizados. Son robots que van a hacer todas las labores que hace un celular y mucho más. Bueno, esos robots cobran vida y toman control de la humanidad, y los Mitchell son los únicos sobrevivientes. Todos los demás habitantes de este planeta Tierra han sido capturados por los robots. Están encerrados. Bueno, te gusta mucho ver series, te vamos a poner en tu jaulita para que te la pases viendo series. Y de modo que todos están encapsulados, y los Mitchell son los únicos sobrevivientes del apocalipsis robotín. Y en esa siguiente escena, el papá Rick y Kathy tienen sus planes para salvar al mundo. Veamos cuál te gusta más. Alguien que se sienta frustrado. Papás, que voy a estar levantando la mano ahorita que está mi papá a un lado, mi mamá. Bueno, con sus hijos tampoco, ¿verdad? Todos estamos muy contentos con todos. ¿Pueden imaginarse la frustración de Dios cuando el hombre pecó? Hay una historia que Jesús contó, la de el hijo, le llaman la del hijo pródigo, pero yo considero que es más bien la del padre pródigo, porque el pródigo, o pródigo generoso, es otro sinónimo, era el padre. El hijo era un despilfarrador, un parrandero, un malagradecido, pero no era pródigo como el padre, pródigo, generoso, bondadoso. Y cuenta Jesús en esta parábola que se encuentra en Lucas 15, que el hijo le pidió la herencia al padre así de buenas a primeras. Le dijo: Padre, quiero mi herencia, lo que me toca, me quiero ir a pasear, quiero conocer el mundo, quiero viajar, quiero saber de qué se trata la vida, por favor, ya déjame hacer mi vida. Pero el padre ni siquiera lo estaba presionando, el padre ni siquiera era estricto, así como que quédate aquí hasta que te mueras. El padre era sumamente generoso, le había provisto de todo lo necesario, pero el hijo le exigió, dame mi parte. Y el padre, cuenta Jesús, le dio la herencia. Y este hijo, no mucho tiempo después, fue y despilfarró, malgastó, perdió su vida en cantidad de cosas menos el propósito de Dios.
Y cuenta Jesús en esta parábola que pasaron no sé cuánto tiempo pasó, pero pasaron muchas cosas hasta que este hombre, este joven, porque se cuenta que es joven, era el hijo menor, decidió regresar a casa porque ya no podía más. No tenía empleo, estaba trabajando en una granja cuidando cerdos, dándoles de comer. No le daban de comer a él, pero sí a los cerdos. Y él dice, pero ¿por qué a mí no me dan de comer? Y a los cerdos sí les dan de comer. Bueno, mínimo que me den de comer la comida de los cerdos, pero ahora que me acuerdo no me gusta la comida de los cerdos, denme mejor algo de comer que no sea la comida de los cerdos. Se acordó de que en la casa de su padre había de comer suficiente y que los jornaleros comían mejor que él estando con cerdos, pero después se acordó de que cómo iba a regresar con su padre, qué cara tenía, qué vergüenza. Eres un desvergonzado, ¿verdad? ¿Cómo vas a regresar a casa cuando despilfarraste tu herencia, pusiste el nombre de tu padre por los suelos, deshonraste a la familia? ¿Cómo se te ocurre regresar? Y así pasaron otros años pensándola, ¿y cómo le hago? ¿Y si me esfuerzo? Y mejor le echo ganas, y mejor veo porque salga de esta crisis, y veo cómo aprovechar esta crisis, y veo por sacar un negocio. Pasaron otros años, porque es lo que hacemos cuando no queremos regresar a Dios. Pensamos en todos los escenarios que no tengan que ver con Dios, tales como cumplir mis sueños, hacer algo grande, ser alguien, hasta que por fin se dio cuenta de que estaba dando vueltas y vueltas nada más. Y dice la Escritura que este joven regresó a casa, volvió porque se acordó que en la casa de su padre pudiera estar mejor. Mínimo como empleado no le iba a ir mal. De modo que apenas comenzaba a regresar porque reconoció eso. Y en esta historia encontramos, como tal vez tú te encuentras hoy, tal vez en alguna situación donde no puedes reconocer cómo es que esta persona actúa así, y cómo es que yo he actuado así, y cómo es que la gente actúa así. No es posible, no entiendo cómo es que puede la gente hacer así. Y vivimos, tal vez hoy estés viviendo justamente este tiempo donde no entiendes a tu papá, no entiendes a mí, no entiendo a mi hijo, no entiendo a estos vecinos, no sé lo que están pensando, y tal vez estás tan envuelto en esto que quieres y que no sabes y que no entiendes, que tal vez hoy no te sea real el plan de Dios para traerte de vuelta, el plan de Dios para cambiar tu vida. Y en este siguiente clip que quiero presentarles, pues finalmente se reconcilia el papá y la hija y dicen, bueno, creo que tu plan no está tan mal, bueno, el tuyo tampoco, papá. ¿Qué tal si juntos vamos y salvamos el mundo? Podemos hacerlo juntos. Si estamos juntos podemos hacerlo, aún y con tus complicaciones, con tus problemas. No somos la familia perfecta, tenemos situaciones que no entendemos, pero vamos a hacerlo. Vamos a salvar al mundo. ¿Consideran que su plan para cambiar su familia está funcionando? No se preocupen si no está funcionando. Nuestro plan no va a funcionar. Vez tras vez va a fallar, porque estamos pensando no en otros, sino en nosotros. Y usualmente vamos por la vida buscando proyectos para salvarnos. Y finalmente esos proyectos terminan perdiéndonos. ¿Cuál es la manera en que Dios nos cambia? ¿Cómo es que Dios obra en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios nos reconcilia? Porque ese es el llamado de Dios. Dios nos llama a unirnos a su misión. Él tiene una misión para salvar al mundo. Él tiene una misión para unir a las familias. Y es un llamado que hace a través de Jesús a ti y a mí. Y es el llamado a reconciliarnos. Es el llamado a volver a Dios, a regresar a Dios, a ya no intentar nosotros hacerlo a nuestra manera, buscarle, ver cómo, sino rendirnos a Dios. Rendirnos, es el camino de la honestidad, es el camino del abrirnos a Dios, es el camino del ceder a Dios. De modo que en esta historia, los Mitchell, por medio de los hijos,
porque los papás quedan atrapados por los robots. Los hijos logran, aunque también el papá, Rick, ayuda en esto. ¿Qué hacen para salvar al mundo? Bueno, los robots tienen conflictos con el perrito porque no saben si es un pan o es una rosca de reyes o si es un cochinito o un cerdito. No saben identificar qué es eso, de modo que lo que hacen es que ponen la imagen del perrito y la transmiten a todos los celulares, televisiones, de modo que los robots cuando vean al perrito digan, ¿qué es esto? No entiendo qué es esto, y se desconfiguren y bueno, ahí puedan entrar y liberarlos. De modo que es lo que hacen, finalmente logran salirse del control de los robots. Quiero puntualizar que el que estemos hablando de estas películas no es que estemos promoviendo, que estemos aprobando el que sean casi piadosas y no se preocupen verlas completamente. Usen su discreción, por favor, en las películas que vamos a ver en estas semanas. De modo que los Mitchell intervienen en esa situación, salvan al mundo y finalmente todo regresa a la normalidad y ya los Mitchells pueden llevar a Katy, Rick puede llevar a Katy a la universidad para que pueda estudiar. Y quiero que vean este último clip en donde se despiden y dejan a Katy una vez que han salvado el mundo, una vez que se han reconciliado, una vez que han vuelto a ser una familia. Este es el último clip. ¿Recuerdan cuando Kim andaba regalando el alce de madera que su papá le había regalado? ¿Recuerdan? Andaba donándolo. Nos han dicho que estamos heridos por lo que me hizo mi padre, por lo que me hizo mi hijo. Vivimos en una cultura terapéutica en donde la idea es que veas por tus heridas, porque estás herido. El problema de fondo es que estás herido. Tus traumas, tus problemas que tienes es porque estás herido. Es lo que se nos ha dicho, es lo que se nos dice en esta cultura de comparación. Quiero precisar que no estamos heridos, que somos pecadores, que hemos dado la espalda a Dios. No estamos heridos, no somos personas heridas buscando a alguien que me consuele. Somos pecadores, rebeldes, que nos hemos opuesto a Dios, que nos hemos rebelado a Dios, que hemos tomado el lado contrario a Dios y que necesitamos, escuchen esto, que necesitamos gracia y perdón. No somos personas heridas. A ver, alguien que por favor, a ver, déjame, me compro esto, necesito irme de vacaciones, necesito terapia, necesito ir a un spa. Es lo que nos han dicho. ¿Por qué? Porque vamos a compensar todo lo que te han hecho y vamos a ver que te den esto, y vamos a ver por lo que te falta y vamos por la vida buscando lo que nos falta y vamos así haciendo más grande este vacío, porque no hemos llegado al punto de reconocer que más que heridos somos pecadores, rebeldes, que nos hemos opuesto a Dios y que nuestra mayor necesidad es de gracia y es de perdón. Y la historia que les contaba hace un rato del hijo pródigo, el hijo pródigo se reconoce finalmente eso, que no es lo que le había hecho su hermano, no es lo que su papá no le dijo, que por eso estaba herido. Reconoció, soy un pecador. Y cuando finalmente reconoció que era un pecador y reconoció quién era su padre, bueno, generoso, que lo podía recibir aún como empleado, dice la Escritura que volvió a casa. Y de camino a casa, aún estando lejos, su padre lo vio y corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó con compasión y le dijo: hijo mío, pónganle sandalias, pónganle vestido, pónganle un anillo en su mano, porque mi hijo estaba muerto pero ha regresado y vive, y hagamos una gran fiesta, celebremos que mi hijo regresó, reconoció, y su hijo: padre, soy un pecador, no merezco que me recibas. Y su padre lo abrazó y le dio un lugar en casa, lo recibió una vez más. Pero alguien no estaba de acuerdo, alguien se pensaba aún herido, alguien no quería reconocer lo que estaba pasando. Era el hijo mayor. No quiso entrar a la fiesta, no quiso perdonar, no quiso reconocer su necesidad de gracia y no quiso ser parte. Y la Escritura termina esta parábola de Lucas 15 diciendo que su padre fue y buscó al hijo mayor y le rogó: hijo, por favor, todo lo que es mío es tuyo.
Y el hijo mayor, arrogante, orgulloso, le dijo: nunca me has dado siquiera un cabrito para que yo haga una fiesta pequeña con mis hermanos, pero viene este hijo tuyo que ha despilfarrado la herencia con prostitutas y mira cómo lo recibes. Y no se sabe el final de esta historia, no se sabe qué hizo el hijo mayor, si entró o no entró, pero lo que sí se sabe es que el hijo menor, que reconoció finalmente su necesidad de gracia y de perdón y que regresó a casa, fue el que finalmente recibió reconciliación, recibió salvación y recibió una familia que tenía pero que perdió, pero que siempre estuvo por él. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos a Dios? No sé cuál sea tu lugar. No sé en qué punto estés en esta jornada, no sé dónde te encuentres en tu relación con Dios y contigo mismo y con otros. No sé si seas el hijo mayor que está buscando siempre explicaciones a lo que está pasando y por qué él sí y por qué él no, buscando compararse con otros, buscando que los medios compensen esa necesidad de aceptación. No sé si seas ese hijo mayor que ha hecho de la tecnología un Dios para que en las vidas de otros trate de siquiera compensar lo que no tuve o las heridas que me han hecho. O eres como el hijo menor que finalmente dice: no estoy herido, soy un pecador necesitado de gracia y de perdón, he hecho mal, no voy a pedir que me den, no merezco que me perdone mi Padre, pero voy a regresar para que tan siquiera considere un lugar ahí en su finca y me dé un trabajo ahí siquiera de campesino, ahí de barrendero, lo que sea. Yo me daré por bien servido. Necesito su perdón, necesito su gracia cada día. No puedo más con esta culpa, necesito su gracia. Y fue recibido y fue perdonado. ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¿A quién irás por perdón? ¿A quién irás por suficiencia? ¿A quién irás por validación? ¿A quién irás por aceptación? ¿A los medios, a la tecnología, a las redes, a compararte o a reconocerte continuamente como alguien que ha sido perdonado aun y cuando somos tú y yo pecadores? Padre, en esta mañana yo te pido por cada uno de mis amigos, hermanos, quienes nos ven y la situación en la que están. Espíritu Santo, sé tú convenciéndoles de su más grande necesidad, que es de perdón. Su mayor necesidad es de perdón. Te ruego, Señor, que más de uno pueda dar la vuelta de esta carrera loca de comparación y pueda dar la vuelta hacia la compasión que tú nos ofreces en Cristo, en Jesucristo, el hijo mayor, no el hijo menor, el hijo de Dios, no el hijo mayor o el hijo menor, el hijo de Dios. El Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados para justificarnos con el Padre, para que fuéramos perdonados por el Padre, para que pudiéramos regresar al Padre. Padre, yo te pido por cada uno de ellos que no tarden más, que no cierren más su corazón, que no se endurezcan más con el orgullo de lo que pasó, de lo que me hicieron, perdiéndose de la vida que tú les tienes. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé tú. Gracias, Señor, por hacernos parte. Gracias porque nos recibiste. Gracias por tu perdón, por tu salvación. Eternamente agradecidos. Viviremos para ti. Te serviremos con todo cuanto somos. Y sirva nuestra vida para que otros más puedan saber que aún y con nuestros problemas, nuestras disfunciones, nuestros pecados, nuestro pasado, tú nos puedes recibir, nos puedes perdonar y hacer nuevas personas. En Cristo Jesús. Amén.